Si un árbol cae en el bosque y no hay alguien para escucharlo, ¿hace ruido? Buen día, esto es PDP Parloteando. Esa pregunta es una pregunta que probablemente lo remita a un episodio de Los Simpson, si son fans de Los Simpson desde los primeros tiempos de la serie. Pero es una pregunta real que se ha planteado durante mucho tiempo. Si un árbol cae en un bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿hace ruido? Desde un punto de vista científico, sí hace ruido, dado que el sonido es una propagación de ondas que viajan por algún medio, en este caso el aire, y esas ondas son las que son el sonido como tal. Ahora, si nos vamos a un ámbito filosófico, si no hay nadie que pueda escucharlo, ¿cómo sabemos qué sucedió? Esto nos puede remitir un poco a esta famosa frase, pienso, luego existo. Si tú piensas en algo, así quieras pensar si existe o no existe, le estás brindando una existencia. Digas, ¿cómo voy a comprobar que no suena? Para empezar, ya estás generando un árbol en tu mente, aunque no te imagines el sonido. Ahora, el sonido, tú vas paseando un día por el bosque y ves un árbol caído. Probablemente no te detengas a pensar, ¿habrá hecho ruido cuando cayó este árbol? ¿Habrá alguien escuchado al árbol caer? Ese es un muy buen debate, dado que desde el punto de vista filosófico, pues puedes argumentar un montón de cosas tanto a favor como en contra del sonido del árbol. Si no hay nadie, dado que pudiéramos considerar el sonido como una experiencia subjetiva, podemos decir, pues no hay un sonido porque nadie puede escucharlo, nadie puede testificar la existencia del sonido si no hay nadie ahí. Desde el punto de vista científico, obviamente si hay un sonido, existe, así no haya alguien para comprobarlo, para corroborar que existe. Chuchas ladrando. Se acaba de mudar un vecino aquí al lado y tiene un perro. Entonces cada que entra no sale, cada que pasa, se arma la ladradera. Me cae bien el perro, no recuerdo cómo se llama, pero me cae bien. Pero toca aguantar un poco los ladridos. Lo malo es cuando pasa en la noche y está uno dormido y deja dormir. Pero bueno, ahora vamos a pensar un momento por esto. Dices, si te pones científico, de un modo científico un tanto sesgado, dices, es que no hay sonido, porque sí, el sonido son ondas, pero las ondas emiten un sonido cuando chocan con algo. Aquí obviamente no estamos tomando en cuenta los árboles, porque los árboles no tienen oídos, hasta donde sabemos. Entonces, si no chocan con un oído, no va a generarse un sonido, ¿no? Pero pues no funciona así, no estamos en un vacío. En un vacío
sí podemos hablar de una condición en la que no existe el sonido, dado que el sonido se transmite a través de un medio y el vacío no es un medio, es una ausencia de medios. Va a aventar su elefante para que se calmen. Tráigame el elefante, chuchas. Ladradera, ladradera. Cálmense. Ey. Cálmense, estamos grabando aquí. Mejor vengan aquí a aportar. Aquí viene Pancha. Venga, Pancha. Ay, aquí está Pancha. Pancha, dinos, ¿por qué estás ladrando tanto? ¿Por qué tanta agresividad, tanta violencia? Y como hay mucha envidia, ya llegó Totopo también, porque ella también quiere salir en la cámara. ¿Verdad, Totopo? ¿También quieres salir en la cámara? Aquí está Totopo, siempre con su cara de asustada, con su cara de regaño, como siempre. Ahí van otra vez. Voy a atrapar aquí a Totopo para que no se vaya. Estás atrapada. Si no puedes ir a ladrar como loca. Ya me hicieron perder el hilo estas chuchas. Órale, vale. Ok, el vacío, pues obviamente, decíamos, es una ausencia de un medio. Ahí no hay no hay aire, no hay agua, no hay nada. No se transmite. Concebir el vacío desde nuestro punto de vista no científico, desde la mentalidad que la mayoría tenemos, en la que no somos físicos, astrofísicos, ni siquiera matemáticos, a lo mejor ni siquiera químicos. Está complicado, porque, o sea, ¿cómo concibes? O sea, sabes que existe el vacío, dices, este es un espacio vacío, aquí el espacio entre yo y el micrófono es un espacio vacío, a lo mejor eso es lo que uno piensa. No es un espacio vacío, porque si no yo estaría hablando pues a lo tonto, sin emitir sonido. Entonces es como esto, pero vacío. Es curioso, ¿no? Así es como funciona. Quiero también, agradecer a un par de amigos, Carlos Castellanos, Manuel Sendejas, por sugerirme un tema muy interesante. El problema es que me lo sugirieron apenas ayer por la noche, me parece. Entonces es un tema algo extenso que me gustaría documentarme un poco. Yo sé que digo que no me documento, pero hay cosas que sí me gusta leer para saber, para no hablar tan a lo loco. Por más que esto sea fuente, créanme, pues de lo que hablo son cosas que pues he leído alguna vez, por lo menos. Y me sugirieron un tema muy interesante, sin embargo, pues no lo puedo desarrollar para hoy, dado que no tengo un backup de conocimientos sobre ese tema. Entonces, pues espérenlo al próximo episodio. Sin embargo, me dio pauta para hablar de un tema que de alguna manera siento que está relacionado. Todos hemos hemos escuchado hablar y tal vez hablado también del primer mundo y del tercer mundo. ¿Qué es esto? ¿Qué es el primer mundo? ¿Qué es el tercer mundo? ¿Dónde está el segundo mundo? ¿Qué es eso? De eso no se escucha hablar. Pues bien, durante la Guerra Fría, que si no tienen mucho conocimiento sobre la Guerra Fría, fue una época de tensión post Segunda Guerra Mundial, unos años después ya, que había una tensión entre
principalmente entre dos países, Estados Unidos y la Unión Soviética. Había una tensión muy latente que todos tenían miedo de que derivara en una guerra nuclear, porque estaba mucho ruido sobre esa guerra, sobre el avance de la tecnología nuclear a raíz del final de la Segunda Guerra Mundial, que uno de los momentos culminantes de eso fue cuando Estados Unidos lanzó un par de bombas atómicas sobre Japón, siendo un evento catastrófico para Japón y pues un evento catastrófico en la historia en general del mundo, que muchos creemos que tal vez no debió suceder. Sin embargo, pues fue un momento muy complicado. Entonces, dar una conclusión tan sencilla y tan tajante a lo mejor no es tan fácil, ¿no? Pues, por cierto, un random fact, totalmente fuera del tema, pero que tiene que ver con esto de la era atómica. Cuando se estaban haciendo pruebas para las bombas nucleares, que entonces no se habían utilizado, apenas estaban haciendo pruebas, desarrollando, perfeccionando, viendo a ver qué es lo que pasaba, porque no se sabía qué pasaba. Y se hicieron pruebas en un atolón, no es como tal una isla, es más pequeño, un islote, se le llama atolón. Este atolón se llama atolón Bikini. Y tiempo después, un diseñador de moda diseñó el bikini, el traje de baño moderno. Bueno, ya creo que a lo mejor ya no es tan moderno. El bikini, esta prenda para mujeres, y le puso el nombre justamente de bikini porque dijo que era una prenda totalmente explosiva. Y lo fue, para su época fue una prenda muy explosiva, dado que antes se usaban esos trajes como de Merlin Adams, en la familia Adams, que todos hemos visto en la versión de Christina Ricci. Y posteriormente a eso, pues es el escandalazo, ¿no? Cuando salieron las primeras chicas en bikini. Entonces por eso se le puso bikini. Fin del random fact. Ok. Bueno, durante la Guerra Fría, que ya más o menos explicamos lo que es, principales actores, Ronald Reagan y Boris Yeltsin. No, Mikhail Gorbachev, perdón. El tipo este del herpes en la cabeza, que en la frente. Bueno, el término tercer mundo, segundo mundo y primer mundo se acuñó durante esa época para hacer una clasificación un poco peyorativa, si uno lo considera así, en el que el primer mundo se le consideraba a los países más industrializados, más desarrollados. Obviamente Estados Unidos estaba ahí, países como Japón, que ya se había recuperado un poco más de este par de bombazos de la guerra, que se recuperó bastante bien. Todos estos países importantes del bloque occidental era el primer mundo. El segundo mundo, el que mucha gente se habrá preguntado, yo mismo me lo he preguntado y apenas hoy tuve a bien investigar qué es el segundo mundo. Perdón. Eran pues los países del bloque socialista, en el que entra pues todos los de la Unión Soviética, China, obviamente, pero los países desarrollados, pues no vamos a meter a Cuba ahí porque pues, Cuba entra en el subdesarrollo. Y el tercer mundo en el que yo tengo a bien vivir, igual que al menos la mayoría de mis espectadores,
está conformado por los países que tienen un desarrollo tecnológico, industrial y económico menor, por no decir que somos más pobres y somos menos industrializados. Y se usa mucho el término países en vías de desarrollo, países subdesarrollados, y es un término totalmente despectivo, porque países como que ya ahí quedaron, ¿no? Países en vías de desarrollo es también un término de repente un tanto esperanzador, como simplemente dándonos un mensaje de, sí, lo vas a lograr, ya vas, ya vas. Y pues tenemos años, décadas así, y no se ve para cuándo, ¿verdad? No se ve en qué momento vayamos a decir, ya somos de primer mundo. Aunque los que nacimos en los 80, cuando muy tarde, recordaremos esta época, aquí estamos hablando de México, esta época de este presidente Orejón, en el que se hablaba mucho, había mucha demagogia, muchos términos se acuñaron, incluyendo este de demagogia. Los políticos, los poderosos hablaban mucho y daban muchas esperanzas y ante el mundo estábamos bien y éramos un país genial. Eh, Logramos ser modelo del Banco Mundial, eh, la OMS nos alababa, y todo eso de dientes para afuera, por decirlo de esta manera, ¿no? Como dicen, candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿verdad? Porque a nivel macroeconómico, la economía neoliberal, que lo que busca es la libre competencia, pero basándose en un capitalismo salvaje y corrupto, el libre mercado y todo eso, la privatización de las organizaciones de gobierno para que pueda haber más competencia, esa es la teoría. En la práctica pues, es un capitalismo salvaje en el que se genera una corrupción tremenda, en el que el rico se vuelve más rico y el pobre se vuelve más pobre. Pues durante esa época nosotros a nivel mundial nos veían como que un país que estaba creciendo muchísimo a nivel macroeconómico, hasta bajando la inflación, estaba muy fregón aquí todo. Obviamente los que vivimos en esa época, que al menos teníamos un poco más de conciencia de las cosas, digo, yo nací en los 80s, era pequeño, pero pues algo recuerdo, algo recuerdo. Y aparte pues, me gustaba leer desde entonces pues ya también leía un poco sobre las situaciones, los periódicos y así. Pues yo me daba cuenta que no estábamos tan bien como nos decían. Sin embargo, pues los medios, los periódicos, la radio, la televisión, todo te bombardeaban con esa información. Estamos muy bien, vamos a crecer, vamos a crecer. Estamos a un paso del primer mundo. Ahí fue cuando se empezó a usar ese término de país en vías de desarrollo. Eh, para dejar de decir subdesarrollo o tercer mundo, decíamos, no, nosotros no somos tercer mundo, estamos ya en vías de desarrollo, estamos en la antesala del primer mundo. Eso es lo que nosotros decíamos, o al menos lo que nos decían. Sin embargo, pues para sorpresa de pues no tanta gente como quisieran creer, ese ese grupo de poder que durante tantos años se mantuvo con ese color, porque siguen siendo los mismos, nada más cambiaron de color de partido. Literalmente son las mismas personas, ¿eh? Literalmente son las mismas personas siempre, nada más van cambiando de bandera y te dicen, ya somos distintos, son los mismos todos. Eso no hay pierde. Yo creo que necesitamos, va a sonar feo, pero necesitamos que se mueran todos esos y que vayan generando. El problema es que en el inter de que se van muriendo, pues va entrando nueva gente a sus sistemas políticos, a los partidos, y pues se van maleando con los mismos vicios, las mismas malas costumbres, la misma porquería de la política en Latinoamérica.
Y pues básicamente seguimos estando igual siempre, ¿no? Ya hablaré de la Revolución Mexicana en algún momento. Total. Llega el fin del sexenio. Nosotros, México, el país que ya estábamos a un paso del primer mundo, truena todo y nos damos cuenta que estamos más pobres que antes. Entonces, pues ya nuestra esperanza de llegar al primer mundo, ahí se murió, despertamos. Así nosotros acá de, oh, ya estoy en el primer mundo. No, ¿cuál? Ya casi llegas al cuarto mundo, si es que hubiera. Pobrísimos, ¿no? Eh, y pues esa es básicamente la historia de los países en subdesarrollo, que incluso países como la India, que es un país muy ambivalente, porque se sigue considerando un país en vías de desarrollo, un país del tercer mundo. Sin embargo, hay unos puntos demasiado fuertes en la economía y en el desarrollo tecnológico hindú que a nivel mundial hasta los países del primer mundo tienen para envidiar, eh, sobre todo en el apartado tecnológico, ¿no? La gente, estamos hablando de tecnológico computacional. La gente de la India tiene un desarrollo de un tiempo para acá impresionante, pero pues no dejan de ser tercermundistas y no van a dejar de ser tercermundistas durante un tiempo muy largo, si es que algún día salen. Cálmense. ¿Y esto por qué? Vamos a volver a lo que siempre le echamos la culpa a todos, ¿no? En parte tiene que ver, y una gran parte de la culpa la tiene la religión y la educación. Sí, aquí yo soy educado en escuela pública. Tengo amigos que son educados en escuela pública, que son o en colegios privados, tanto de los colegios más baratitos como de los más caros, los ya más fresas, pues. Sin embargo, aquí en México, pues seguimos siendo tercermundistas, ¿no? En la India también tiene. A ver, esperen. Perdón, se volvieron un poquito locas las chuchas. Eh, ¿En qué estábamos? Chuchas, cálmense, por favor. ¿En qué estábamos? Ok, en la India. ¿Cuál es el tema con la India? Y estoy poniendo solo este ejemplo, pero básicamente pues toda Latinoamérica que es tercermundista, gran parte de países de Asia, algunos de Europa incluso, África ni se diga, que somos tercermundistas. Mucha de la culpa la tiene nuestra cultura, nuestra educación que ya traemos desde siglos atrás. Y es que algo que nos hermana a muchos de esos países es que somos países conquistados. Tenemos esta mentalidad de conquistado que nos genera un gran resentimiento histórico, que nos genera un sentimiento de inferioridad histórico y que nos hace pensar en nosotros mismos, al menos de manera inconsciente, como menos que no sé, que los países europeos, que Estados Unidos. Por eso tanta gente, no sé, te vas a Europa, te vas a Estados Unidos, te vas a Japón y ahí andas presumiendo tus vuelos y tus viajes y todo con fotos y no, es que yo cuando estuve en Japón, yo cuando estuve en Alemania, yo en Estados Unidos, es que ya hay todo, es que así, es que así. Y está bien, está genial. Pero obviamente no harías lo mismo si fueras, no sé, a El Salvador,
Nicaragua, a Honduras, a Senegal, no sé, a Nigeria, a algunos de esos países pobres en vías de desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay nada, o sea, no hay mucho que presumir, decir, fue Honduras y pues ¿qué presumes? Que no sé, debe haber algo bonito en Honduras, no sé, no he investigado. Y no estoy no estoy tratando de ser ofensivo ni de discriminar a los países pobres, de países en vías de desarrollo. México es un país en vías de desarrollo. En México hay muchas cosas muy bonitas. Estoy seguro que en Nicaragua, en El Salvador, en Haití, en Senegal, todos esos países hay cosas muy bonitas. Pero ¿qué es lo que pasa? No son países del primer mundo. Nosotros somos sitios turísticos para que vengan los del primer mundo a tomarse fotos con nosotros, de, aquí estoy con estos autóctonos, a comprarles sus artesanías. Nosotros vamos a Estados Unidos a tomarnos fotos en sus monumentos, a tomarnos fotos ahí afuera del metro, en cualquier lado, aquí en la esquina, y a consumir, a consumir, a consumir. Es muy interesante cómo son diferentes tipos de turismo, incluso si nosotros mismos vamos no sé, a Inglaterra, nos vamos a comportar de una manera, y si vamos a un lugar como la India, bueno, la India también tiene su misticismo, a un lugar como, no sé, sí, como El Salvador, si es que alguien se anima a ir a El Salvador, no haríamos lo mismo que hacemos en Inglaterra. ¿Por qué? Porque la gente es muy distinta. Los, la gente de primer mundo tiene su mentalidad de primer mundo, nosotros tenemos nuestra mentalidad de tercer mundo. Y eso es lo que nos tiene atrapados, nos tiene amarrados a, a esta situación de país en vías de desarrollo eterno, forever. Y así nos vamos a quedar. Pues tú dices, yo vivo muy a gusto, yo me gusta mucho México, bla, bla, bla. A mí también me gusta mucho México, yo soy muy feliz aquí. Sin embargo, pues, la realidad es que pues yo nací aquí, no sé, la vida en Holanda. Nunca he ido a Holanda, nunca he vivido allá, obviamente. Eh, es muy complejo, ¿no? Esto de primero, segundo y tercer mundo. No sé si eso del segundo mundo se sigue utilizando o no. Pero primero y tercer mundo sí siguen utilizando. Incluso, pues ya con la situación actual, podemos decir, es que en el primer mundo todo está genial porque todos allá son ricos, todo. Y pues no, ya tampoco es así, ¿verdad? Ya también empiezan a colapsar los sistemas poco a poco. Tal vez nunca lleguemos al punto en el que todo se derrumbe, porque de alguna manera pues vamos a rescatarnos unos a otros, al menos los poderosos se van a ser los rescatados, los pobres más pobres, como siempre. Pero pues ya di todo mi discurso aquí y solo quería definir lo que era el primer, segundo y tercer mundo, ¿no? Que por cierto, esto de la Guerra Fría, lo que pues que se le conoce como el fin de la Guerra Fría, tiene que ver con la caída del muro de Berlín, que eso ocurrió en los 90s, no recuerdo bien el año, pero fue en los 90s. Me acuerdo que lo vi en la televisión, porque pues, obviamente yo estaba vivo ya desde... Y esto de la caída del muro de Berlín es porque después de la guerra, pues el que pierde, pues, obviamente es el botín, ¿no? Y es el malo de la historia. Alemania fue el gran perdedor de esta Segunda Guerra Mundial.
y también de la primera. No aprendieron. Y pues básicamente Estados Unidos y la Unión Soviética se dividieron. Alemania en Europa del Este y Europa del Oeste, o Europa Oriental y Europa Occidental, donde pues literalmente la dividieron, pusieron un muro en medio de Alemania, bueno, en medio más o menos. De un lado era la Europa Occidental, pues era como tal una Europa con un sistema occidental, y del otro lado la Europa Oriental con un sistema socialista o comunista, más bien socialista. Y esto fue, la caída del muro de Berlín fue un evento muy importante, porque pues así como suena, llegan un día a tu casa y ponen un muro en medio, y pues tú estás aquí, pero del otro lado está, no sé, está otra parte de tu familia, y literalmente los dividieron y ya no puedes pasar, ya no puedes ver a tu familia. Y eso pasó con mucha gente en Alemania, eso pasó con Corea del Norte y Corea del Sur. Mucha gente se tuvo que separar y perdió contacto y todo. Durante los años que pasaron, pues murió gente de ambos lados. O sea, no sé, imagínate que se murió tu tío, que a quien tú querías mucho, pero vivía en el otro lado de Alemania, y te enteraste hasta después, ni siquiera pudiste despedirte de él. Fue una cosa muy triste, muy fea de lo que sucedió. Otro de los remates del fin de la Guerra Fría fue pues el fin de la Unión Soviética. Todo ese territorio gigantesco que era la Unión Soviética se dividió en varios micropaíses, siendo todavía el más grande Rusia, pero pues ahí estaban varios países del bloque socialista, ¿verdad? Que pues, está ahorita la guerra con Ucrania, que también pertenecía a ese bloque de la Unión Soviética. Y pues ya estaba divagando un poquito, yo lo sé. Oigan, en recomendaciones de libros, quiero seguir recomendando libros en tanto tenga libros, porque son de los que tengo aquí. Quiero recomendarles 2 libros, aunque aquí parezcan 3, literalmente son 3 libros, pero estos 2 cuentan como uno. Estos 2 libros que cuentan como uno es El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Mucha gente dice, sí, Don Quijote, Don Quijote, pero la verdad es que no mucha gente lo ha leído, no le da una oportunidad, y es que pues es una cosa gigantesca, y esta es una edición de las de bolsillo, es decir, pues no está condensado porque no es un resumen, pero está hecho en un formato que está más pequeño, la letra es un tanto pues pequeña, sin embargo, si les gusta la lectura, es un libro que yo digo que sí o sí en algún momento de su vida tienen que leer. No es tan fácil de leer, de hecho, no, al contrario, perdón, no es tan difícil de leer. El detalle es que está hecho en español, en castellano antiguo, ¿no? En español antiguo. Entonces, pues, por ahí de repente te encuentras palabras que dices, ¿esto qué significa? Lo bueno es que tiene algunas notas, al menos depende, eso ya depende de edición y edición. Esta es una edición sencilla, pero sí tiene sus notas. Por algunas palabras que saben que no vamos a entender, pues sí te las explican. Se dice que es el libro imprescindible de la literatura, Don Quijote. Y Don Quijote esto, Don Quijote el otro. Y hasta hay canciones y todo el mundo conoce algunas citas del Quijote. De verdad yo les recomiendo que se den la oportunidad de leerlo. En su momento, Don Quijote, fuera de controversias de si lo escribió o no lo escribió, Miguel de Cervantes Saavedra, vamos a decir que sí lo escribió, escribió esto como una sátira para desalentar lo que es la literatura de caballerías. Esto era pues como Rolando el Furioso, el Mío Cid y todo eso, que era
libros de caballerías que hablaban mucho de esos caballeros, caballeros andantes que andaban por todos lados salvando princesas, luchando con dragones, magos, etcétera, etcétera, gigantes. Eh, Iban a la guerra, eran heroicos, arrojados. Ahí sí. Ajá, se emociona. Y pues decían que pues la gente perdía mucho tiempo con esos libros que eran demasiado fantasiosos, no tenían nada en un ápice de verdad, ¿no? ¿Para qué? Entonces don Miguel Cervantes Saavedra, porque en ese entonces a la gente que se daba a respetar, le decían don, entonces don Miguel de Cervantes Saavedra, Miguel de Cervantes Saavedra, perdón, escribió este libro como una sátira y una forma de burla hacia estos libros, como para matar el género, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El libro tiene un éxito brutal, tremendo. Eh, Alienta aún más la lectura de Caballerías porque la gente lo lee y dice, oh, está buenísimo el libro, está muy gracioso, quiero conocer más. Y pues tuvo un efecto contraproducente en ese sentido, y también pues provocó pues lo que en ese entonces fue la piratería, porque hay alguien que escribió un libro diciendo que era del mismo autor, una versión alterna del Quijote, pero pues no, ¿verdad? Se desmintió muy pronto eso de que era un libro apócrifo. Solo existe el tomo 1 y el tomo 2. Generalmente sí vienen, tomo 1 y tomo 2. De hecho, en el tomo 2 se satiriza mucho ese hecho de, de que hubo un autor pirata. Incluso lo empiezan a tratar como forma de que, es que escribieron el libro y hasta tratan al autor, no recuerdo su nombre, me parece que era como árabe o algo así. O era un moro, ya saben que los moros y España. Entonces empiezan a hacer una sátira también de eso en este segundo tomo. Y ya empiezan a tratarlo como que, es que ya empezaron a escribir tus aventuras, generalmente burlándose pues del Quijote, aunque él no se diera cuenta la mayor parte de las veces. Y pues es un libro que a mí me gusta mucho, me trajo muy buenos momentos. Hay mucho que destacar en este libro, sin embargo, pues tienen que darse pues mucho tiempo para leerlo, obviamente. Y estamos hablando de 2 tomos de este grueso, y esta es una edición de bolsillo. Entonces, sí es muy recomendado. Yo creo que sí lo disfrutaría a quien le guste la lectura realmente. Pues ojalá se den la oportunidad a quienes no lo hayan leído. Otro libro, ya saben que uno le hace a todo esto de las doctrinas políticas. Vamos a hablar de John Dos Pasos, Paralelo 42. Este libro es muy bueno. Relata, de hecho él fue conocido por relatar con un realismo tremendo lo que era la realidad de Estados Unidos en aquella época en la que él vivió, es como por ahí de los 20 más o menos. El hecho es que pues él era obviamente comunista. Digo obviamente porque cuando empiezas a leer esto habla de un montón sobre comunismo. De hecho, gran parte del libro es sobre comunismo, pero te hace verlo de un modo distinto a que si tú lees un libro de algún autor ruso como León Trotsky, Máximo Gorki, León Tolstoy, Fyodor Dostoyevsky, que tienen un modo de escribir y de tratar el comunismo. Y John Dos Pasos, que era estadounidense, tiene un modo distinto de tratar el comunismo y la realidad del mismo. Él se va más por el comunismo sindicalista, más que nada.
Y es demasiado bueno, el libro es demasiado bueno por la forma en la que está escrito, por la forma en que lo retrata todo. No les voy a asegurar que se vayan a hacer comunistas con este libro. A lo mejor no se hacen comunistas. Yo no me hice comunista. No teman quedar adoctrinados. Pero realmente está escrito de una manera muy buena, y trata sobre una realidad que aún al día de hoy, aunque no, obviamente no en la forma en la que está tratado esto, porque estamos hablando aquí de los años 20 por ahí, eh, de las diferencias sociales, de las luchas de clases, siempre de cómo la gente, sobre todo la gente de abajo, luchaba por sobrevivir, por vivir, por conseguir algo, un sustento, porque era muy difícil y aún sigue siendo muy difícil. Entonces, totalmente recomendado. John Dos Pasos, que yo lo conocí más que nada por su relación con Ernest Hemingway, entre otros autores conocidos, de estos autores malditos, famosos. Y pues un libro extra plus, ahora sí, para que terminen adoctrinados. El manifiesto del Partido Comunista. Es muy curiosa la historia de este libro. Este fue impreso en Rusia, de hecho. Yo ya había tenido otro manifiesto en una edición cubana muy buena que conseguí en la FIL. No voy a echarle la culpa a nadie, pero alguien tomó el libro, lo prestó y obviamente no volvió. Y entonces, pues me quedé sin mi manifiesto por mucho tiempo. Y hace poco, este de hecho fue el último libro que compré de todos los que tengo. Me encontré esto en una librería de viejo. Lo vi y dije, pues un manifiesto. No está caro, está bien. Y me pongo a hojearlo un poquito y me doy cuenta que es fue impreso en Moscú, es una edición rusa, obviamente traducida al español, es de 1979. Y dije, un manifiesto ruso, pues jalo. Incluso en la contraportada, aquí tiene escrito en ruso. Y está curioso el libro, está padre, porque pues te va hablando de todo, ¿no? Incluso de las ediciones pasadas te las va relatando, porque pues aquí tengo el prefacio de la edición rusa de 1882 y luego tengo el prefacio de la edición alemana de 1883 y luego el prefacio de la edición inglesa de 1888. De ahí nos brincamos a varias páginas después al prefacio de la edición alemana de 1890. Luego nos vamos por acá. El prefacio de la edición polaca de 1892. Y luego al prefacio de la edición italiana de 1893. Te está poniendo todos los prefacios aquí, los más importantes. Y luego te pone esta, que es la portada de la edición original del manifiesto del Partido Comunista, que lo voy a acercar, a lo mejor no se alcanza a ver bien. Y pues así empieza. De hecho el libro tiene algunas anotaciones, algunas notas pues, yo supongo que la persona original, dueña de este libro. Es un libro interesante. No es que necesiten hacerse comunistas para leerlo. Si les interesa temas políticos, yo creo que sí es un libro que tienen que conocer, porque hay que conocer todo, independientemente de su doctrina política de preferencia, sean comunistas, sean socialistas, sean socialdemócratas, sean neoliberales, sean liberales, sean conservadores, sean demócratas, sean lo que sean. Yo creo que es bueno conocer todas las posturas para poder formarse un criterio propio. Y pues también, obviamente, hay que conocerlo porque tiene uno de los inicios más conocidos a nivel mundial de la literatura, de entre todos desde todos los inicios conocidos que hay, muchos como
como incluso este del Quijote, creo que también tiene el suyo. Se me llegó. Capítulo, mucho capítulo. Ya me acordé. Pues este también obviamente es de los más conocidos. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Gran parte de la gente ha escuchado este. Y pues este tiene su otra frase muy conocida. Un fantasma recorre Europa. El fantasma del comunismo. Ese es el inicio más conocido también. Otro que recuerdo ahorita, dicen 100 años de soledad, pues obviamente. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, recordé cuando mi padre me llevó a conocer los espejos. Por cierto, ese libro también no lo tengo aquí físicamente, pero es un libro que he releído bastante. Hay mucha controversia, obviamente, en torno al personaje de Gabriel García Márquez. De hecho, una controversia que no es tan controvertida, parece ser una certeza de todas esas, de un par de cosas malas que se hablan de él. Incluso se reflejan en muchos de sus libros, si no es que en todos. Bueno, no en todos. En el de Diario de un naufragio, Relato de un naufragio, que es más bien un texto periodístico, ahí no, que también lo he leído, está muy chiquito. Pero 100 años de soledad es un libro que he releído y revisado muchas veces en varias ediciones. Y pues está interesante, a mí me gusta ese libro, aunque a mucha gente no le gusta, le aburre, todo eso, a mí sí me gusta. Otro libro, uno de los libros más complicados de leer, más conocidos, es Rayuela de Julio Cortázar. Es un libro, también no lo tengo aquí a la mano, pero está así muy grueso. Al menos en la edición que yo tengo, es una edición normal, entonces está muy grueso. Y tiene una guía incluso para leerlo, pero te dicen, tú puedes leerlo de corrido y también es válido, nada más pues, el significado va a ser muy distinto a que si tú lo lees en el orden que yo te estoy dando. Y tú te puedes inventar tus órdenes también, ahí te lo va diciendo todo en esas instrucciones. Tienes que estar con un par de separadores, uno para tener la guía, otro para moverte, luego regresar, luego moverte. Es una cosa muy compleja de leer, pero pues también es muy satisfactorio al final. Y pues ya, esto ha sido todo. Hoy solo estuvimos tomando agua. Hoy no me apeteció tomar alguna bebida alcohólica, solo agua, dado que llegué con mucho calor. Entonces, pues ya espero hayan llegado hasta este punto, espero hayan disfrutado el video. Por favor, comenten mucho, escriban, díganle si les gustó, si no les gustó, sugiéranme temas, así como ya me sugirieron nuevamente. Muchas gracias, Carlos Castellanos, Manuel Sendejas. Sí voy a hacer un video sobre el tema que me sugirieron. Y también estoy pensando seriamente en hacer un formato un poco distinto, al menos, no sé, una vez al mes tal vez. Le voy a pensar, a ver qué tan factible es, qué tan fácil me resulta hacerlo. Y se los comento, porque no quiero adelantar nada que al final no pase, ¿verdad? Pero sí, ya estoy pensando en hacer algo distinto. Espero les haya gustado nuevamente. Espero hayan llegado hasta aquí. Denle like, compartan el video, suscríbanse, póngale a la campanita para que les avise cuando suba videos, porque yo no siempre aviso. De hecho, hoy no he puesto nada en Twitter sobre esto. Nada más puse ayer una nota de que un tema
Se me olvidó, eso pasa por no anotar. Y se me olvidó un tema del que quería hablar. Ya no sé cuál es. Tal vez en algún momento lo recuerde y ahora sí hable de él. En el video pasado tenía un guión. Entonces no sé si me notaron medio rígido, medio acartonado. Escribí un guión muy completo, lo practiqué y todo, dije, qué bonito va a quedar. Y me sentí al final muy limitado. Entonces ya decidí no escribir guiones, al menos hasta que no esté seguro de que sé trabajar en ese formato. Solo escribo unas pocas notas, escribo pues algunos temas, tengo aquí, que no se nota, pero tengo unos temas en mi celular, aquí en la computadora tengo unas cuantas notas que uso como referencia, pero no son como tal el tema, no son un guión. Entonces, yo me siento mejor trabajando de esa manera, me siento más suelto, me siento que puedo interactuar mejor con la cámara, espero así sea, espero así lo sientan. Y pues ya, cuídense mucho. Ya vi que es un video muy largo hoy, espero lo vean todo. Saludos a todos, un abrazo. Y nos estamos viendo pronto. Esto fue PDP Parloteando. Adiós.